Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo fascinante de la Biblia, Mateo 16. Este es uno de esos capítulos que no puedes simplemente dejar de leer. Hay que leerlo completo y seguirlo hasta el final. Aquí se nos revelan verdades profundas sobre Jesús, la iglesia y el tipo de fe que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas, el podcast donde aprendemos todas esas cositas de teología que todo ministro cristiano debe saber. Mi nombre es Migdalia Vázquez y soy pastora en Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Y hoy tenemos una enseñanza poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿O por qué Jesús llama a Pedro Satanás justo después de elogiarlo? Bueno, pues hoy vamos a desglosar todo esto de manera sencilla, pero profunda, así que prepárate para aprender y reflexionar. Aunque la parte interesantísima de este capítulo comienza en Mateo 13, antes de llegar a esa confesión famosa sobre Jesús, tenemos una introducción interesante en Mateo 1 al 12. Aquí los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús y le piden una señal del cielo para probar quién es Él. Y Jesús, bueno, no se anda con rodeos, le responde, al atardecer decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Y ahí le dice, hipócritas, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las podéis discernir. Santo Jesús está confrontando. ¿Confrontando por qué? Porque ellos, como líderes religiosos, tenían todo el conocimiento de las escrituras, pero estaban ciegos a las señales que cumplían las profecías sobre el Mesías. Era como si supieran predecir el clima, pero fueran completamente ignorantes de lo que Dios estaba haciendo en sus narices. Jesús termina diciendo que la única señal que recibirán será la señal de Jonás. Académicamente hablando, esto se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, así como Jonás pasó 3 días en el vientre del pez. Antes de ser liberado, Jesús le está diciendo, miren, ustedes no necesitan más milagros, lo que necesitan es fe. Y después de este intercambio, Jesús y sus discípulos cruzan al otro lado del lago, y aquí es donde Jesús le advierte, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué quiere decir con levadura? Bueno, desde un punto de vista cultural, la levadura es algo pequeño que influye en toda la masa, y en términos espirituales Jesús está hablando del peligro de las falsas enseñanzas. Los fariseos y los saduceos representaban dos corrientes opuestas de pensamiento religioso. Los fariseos eran legalistas, enfocados en las reglas externas, mientras que los saduceos eran racionalistas y no creían en los milagros ni en la resurrección. Así que los discípulos al principio piensan que Jesús está hablando de pan literal, pero Jesús, como un buen maestro, les hace un pequeño repaso de los milagros que acaba de hacer. Alimentar a miles de personas con unos pocos panes. Básicamente le dice, ¿en serio? ¿Creen que me preocupa el pan? Estoy hablando de algo mucho más importante. La lección aquí es clara. Debemos tener cuidado con lo que dejamos que influya en nuestra fe. A veces las enseñanzas que parecen inofensivas pueden llevarnos lejos de la verdad de Dios. En nuestro tiempo esto puede ser útil como ideas que se cuelan en nuestras creencias desde la cultura o desde líderes que predican un evangelio diluido. Siempre hay que tener mucho cuidado, siempre tenemos que estar atentos y discernir. Y que quizás usted me va a preguntar, ¿cómo hacemos esto? Bueno, necesitamos estar enraizados en la palabra de Dios, conocer lo que realmente enseña y no dejarnos llevar por cada nueva tendencia espiritual que pueda haber por ahí. Y ahora sí, llegamos a la gran revelación de Mateo 16:13.
13. La confesión de Pedro. Esto está en Mateo 16, versículos 13 al 20. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después la pregunta crucial: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí es donde Pedro da en el clavo. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, desde una perspectiva teológica, esto es enorme. Pedro no estaba simplemente diciendo algo bonito, estaba afirmando que Jesús era el Mesías prometido, o que es, mejor dicho, aquel por quien Israel había estado esperando. En el judaísmo del primer siglo, decir que alguien era el Mesías tenía implicaciones políticas y religiosas muy serias. Y sabías que Jesús le responde con una bendición muy especial cuando él le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús deja claro que esta revelación no vino de la lógica humana, sino de una inspiración divina. Si el Espíritu Santo no se lo revela a Pedro, Pedro no habría podido contestar de esta manera. A mí me gusta mucho cómo este pasaje destaca la importancia de tener una revelación directa de Dios. No se trata solamente del conocimiento intelectual, se trata de una experiencia viva con el Espíritu Santo. Ahora, este es uno de esos versículos que ha causado mucho debate a lo largo de los siglos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos cristianos creen que la roca se refiere a Pedro mismo, y de ahí viene la idea de que Pedro fue el primer líder de la iglesia. Pero hay otros que argumentan que la roca es la confesión de fe que Pedro hizo. ¿Cuál es la correcta? Bueno, desde el punto de vista académico, ambos enfoques tienen mérito. En griego hay un juego de palabras con Petros, que significa Pedro, y Petra, que significa roca, que añade un matiz muy interesante. Pero más allá del debate, lo que queda claro es que Jesús estaba estableciendo algo sólido y eterno. Las puertas del Hades representan el poder de la muerte y el mal. Pero Jesús asegura que su iglesia tiene victoria. Así que imagina esto: Jesús estaba en Cesarea de Filipo, un lugar conocido por sus templos paganos y rituales ocultos. Al declarar que ni las fuerzas más poderosas del mal prevalecerán, está haciendo una afirmación audaz y radical. Y esto sí que en esa época era muy impresionante. Vamos un momentito a Mateo 19. Ahí es donde Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí hay mucho que desempacar, porque las llaves simbolizan autoridad. Y en la cultura judía, tener las llaves de algo significa tener el control o poder sobre eso. Jesús está diciendo que la iglesia tiene la autoridad espiritual para influir en el mundo espiritual. Y esto no es poca cosa. Significa que a través de la oración y de la fe, nosotros podemos hacer que cosas sucedan según la voluntad de Dios. Hay un debate académico sobre lo que significa atar y desatar. Algunos se refieren a cuestiones legales y éticas que los líderes de la iglesia pueden establecer, mientras que otros lo ven como una autoridad para enfrentar fuerzas espirituales. En cualquier caso, Jesús está dándole a su iglesia una responsabilidad seria. Y tú y yo, como parte de la iglesia, pues tenemos ese poder. Así que no es algo que debamos tomar a la ligera. Justo después de este gran momento, Jesús comienza a hablar de su sufrimiento y muerte. Y Pedro, quien acaba de tener un gran momento de revelación, rápidamente se convierte en un obstáculo y dice: de ninguna manera, Señor,
Esto está en Mateo 16:22. Y Jesús le responde y le dice, apártate de mí, Satanás. Así que esto es fuerte, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que Pedro está pensando en términos humanos. No quiere ver a Jesús sufrir porque no entiende aún el plan de redención. Jesús lo corrige de inmediato porque sabe que el camino hacia la cruz es esencial para nuestra salvación. Y desde una perspectiva teológica, esto nos enseña que incluso los que aman a Jesús pueden a veces ser usados por el enemigo cuando no entienden los caminos de Dios. Y yo voy a repetir esto. Esto es para usted, esto es para mí, los que ya nos llamamos cristianos. En determinados momentos, pues también podemos ser usados por el enemigo si de momento no entendemos el camino de Dios. Así que es un llamado de atención para todos nosotros. No siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo, pero debemos confiar en su sabiduría y orar mucho. Orar mucho para que en ningún momento seamos nosotros de estos que el enemigo usa. Bueno, finalmente Jesús dice algo que desafía a todos los que desean seguirlo. Y es que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí es donde las cosas se ponen personales, porque negarse a uno mismo no es algo que hacemos de forma natural. Todos nosotros queremos nuestra comodidad y seguridad. Pero Jesús dice que el verdadero discípulo está dispuesto a perder su vida por causa de él, porque ahí es donde encontramos vida verdadera. Para ponerlo en términos modernos, ¿qué significa tomar la cruz? No se refiere a un pequeño inconveniente, sino a una entrega completa. Se trata de estar dispuesto a seguir a Jesús incluso cuando es incómodo o cuando es difícil, y esto puede ser un gran desafío, pero también es una invitación a experimentar una vida llena de propósito. Así que aquí lo tienen, amigos de Curiosidades Teológicas. Mateo 16 es un capítulo cargado de enseñanzas profundas sobre la identidad de Jesús, sobre el propósito de la iglesia y el llamado al discipulado sacrificial. ¿Qué partes te han impactado más hoy? Me encantaría saber tu opinión. No olvides dejar tus preguntas o comentarios. Recuerda que en la descripción del episodio siempre te dejo una pequeñita encuesta. Lo que tienes son 5 preguntas. Saca el tiempo para contestármelas, porque me estoy preparando ya para cuando terminemos Mateo, poder trabajar con esas preguntas que ustedes me están haciendo. Así que muchas gracias por acompañarme en Curiosidades Teológicas. Espero que este episodio haya inspirado tu fe y te ayude a reflexionar sobre el llamado que Jesús tiene para tu vida. Así que antes de despedirme voy a orar. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Ayúdanos a vivir con la fe y autoridad que nos has dado y enséñanos a seguirte con todo nuestro corazón, incluso cuando el camino sea difícil. Santo Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.